Bien, continuamos entonces para finalizar ya el tema que estamos tratando de la visión Z. Si recuerdan, pues habíamos dejado dos preguntas básicas, donde habíamos hablado que estamos aprendiendo, estamos entrenando nuestra mente para pensar como piensan los líderes. Cuando entramos a este negocio, haciendo un resumen de lo que hemos hablado en los videos pasados, cuando entramos a este negocio, que ingresamos a la escuela de negocio, inmediatamente entramos en la fase constructiva, como debe ser y es lo correcto. Entramos en donde tenemos una línea de auspicio que nos enseña y va con nosotros construyendo el negocio, pero se hace necesario en algún punto de que tú puedas ver el plano completo y que tú puedas entrenar tu mente hacia una visión más arquitectónica del negocio, y ese es el objetivo de este video, que nosotros podamos entender tu negocio en network marketing, como lo dijimos. Tu código ITA es como un outsourcing, una empresa que se encarga de distribuir y de mercadear y distribuir el producto de la compañía. Y como empresarios, nuestra identidad es construir un sistema de distribución y marketing consolidado en el tiempo. Hablamos de eso. Entonces establecimos que para poder entender visión Z, que es poder ver el final desde el principio, o sea, ver el resultado final, contestar la pregunta de qué características tiene que tener la estructura para que se pueda ver como el arquitecto lo diseñó, y qué tenemos que hacer para construir esa arquitectura o esa estructura que diseñó el ingeniero para que el resultado final se vea como el arquitecto lo diseñó. Y hicimos este video haciendo la comparación en este negocio en las fases como una obra cualquiera, que es la fase de arquitectura, la fase de ingeniería y la fase constructiva. Y compartiendo pues lo que estábamos viendo, nos quedamos en estas preguntas. Si recuerdan, no, esto no es correcto. Nos quedamos en estas preguntas. Recuerden que el ejemplo que estábamos dando, el ejemplo que le estabas dando es, ¿cuál es el resultado final? Bueno, yo quiero un negocio que mi código ITA pueda mover un volumen de producción de 30.000 puntos a la semana, establecido en 2 líneas de negocio. Y les dije que ese número no era un número inventado por mí, sacado por los cabellos, sino que es algo que ya líneas enteras lo están haciendo dentro del negocio, dentro de nuestro negocio de Vision Travel. Entonces, si el resultado final, bueno, digamos que el arquitecto, tú como arquitecto estableces, este es el estado que yo quiero mi negocio en tanto tiempo, ¿ok? Viene el líder, viene el mentor, viene el ingeniero. Bueno, para que tú tengas ese resultado, tu negocio tiene que tener una estructura establecida en tantos productores eficaces, en tantos promotores, productores de turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo yo elaboro como mentor? Y te quiero llevar a ti a que tú ejercites tu mente. Recuerdes que habíamos hablado de que debías contestar esas preguntas basado en las reglas de juego de este negocio, que las habíamos hablado anteriormente. La regla del 10%, la estadística que dice que de forma orgánica de cada 5 a 10 personas en profundidad aparece un productor eficaz, la ley de Pareto que dice que el 20% de un equipo, de una organización, hace el 80% de la producción. Basado en esas condiciones de borde, tú puedes ejercitar tu mente y elaborar un plan en el cual tú puedes establecer, ok, para yo poder tener ese nivel de producción, el equipo que yo debo, que yo debo organizar, porque tú levantas una organización, el equipo que yo debo levantar debe tener estas características. Por el lado izquierdo, tantos productores, por el lado derecho, tantos productores, para que según los números, según las estadísticas, puedan existir estos números, y en base a eso entonces podemos contestar la siguiente pregunta: es ¿cómo y qué debo hacer para construirla? O sea, ¿cuáles son la serie de operaciones que debo hacer para que ocurra ese resultado? ¿Sí?
para que ocurra, para que esa estructura pueda establecerse y la visión final del arquitecto se pueda ejecutar. Y dentro de esas operaciones está cuántas posiciones ejecutivas, cuántos Quicksilver, cuántas personas en cada seminario. Entonces ya las razones constructivas o lo que a nosotros nos motivaba para calificar ya no es un objetivo per se, sino es una operación que me va a permitir acelerar y conseguir la visión final. Entonces, vamos a esa fase, recuerden que estamos hablando en este ejemplo, y que es un ejemplo en el que te permite a ti pensar en un negocio que tenga una producción de $120,000 anuales, que ya muchos líderes en nuestro negocio ya lo están cobrando, ¿ok? O sea que no es jalado de los cabellos pensar esto. Estamos hablando de que vamos a predimensionar o vamos a esa fase de ingeniería. Es decir, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Qué características tiene que tener una organización para que produzca 30,000 puntos a la semana y pues genere, por la tercera forma de generar ingresos, genere $120,000 de utilidades por la tercera forma de ganar dinero fuera de los ingresos residuales, fuera de los fast start y fuera de pues, las ventas de turismo que tu código personal puede hacer? Entonces, partimos de la base de que, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? 30,000 puntos por semana, por 4 semanas, 120,000 puntos de producción. Entiendo que en este momento yo no puedo, yo tengo que entender como empresaria, entender cómo se está funcionando el mercado. No puedo yo tratar de cambiarlo, yo puedo generar estrategias para modificarlo, pero en este momento, de forma natural, el 54% de los puntos de las organizaciones de nuestra compañía que se están generando, el 54% de los business volumes son por turismo y el 46% de los business volumes son por afiliaciones. Entonces yo voy a comenzar a hacer mi cálculo estructural de organización basado en estos dos puntos. Entonces, bueno, yo voy a decir que de esos 120,000 puntos, el 54 yo lo voy a diseñar en mi organización para que el 54% sea por turismo y el 46% sea producto de nuevos ingresos en mi negocio. O sea, de la venta de los productos principales de nuestro negocio, que son los clubes de viaje, el plan básico y el plan sencillo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya sabemos, según las reglas de juego, para la construcción de una red de mercadeo, obviamente que esas afiliaciones, aquí lo dice, la producción por afiliaciones las provocan son los productores eficaces de la red. Es decir, el que hace la red. Asumiendo que cada afiliación produce un promedio de 300 puntos, yo estoy haciendo estoy estableciendo un promedio de 300 puntos por una afiliación. Sabemos que ninguno de los productos actualmente lo tiene, pero yo estoy hablando de un promedio, asumiendo que las afiliaciones están entre el Vívelo Plus y el Vívelo Ahora, ¿sí? Entonces establezco ese promedio de 300 puntos. Entonces, obviamente, las afiliaciones vienen de los productores eficaces, es decir, de aquellos líderes que están en la red presentando el negocio, que están en todos los Open llevando invitados, que están haciendo cierres, que están haciendo seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando que 5,200 puntos, productos de nuevos ingresos entre 300 puntos, estamos diciendo que en esa estructura de negocios, para que se produzca este resultado de 120,000 puntos al mes, están entrando todos los meses 184 ITAs nuevos. Basándonos en la ley de probabilidades, ¿ok? En la ley de probabilidades, el 10% en esa organización debieron presentarse y cerrarse de forma efectiva 1,840 personas para que ingresaran 184 nuevos socios, ¿ok? O sea, para que hayan 184 nuevos socios, por lo menos según la ley de probabilidades, se debió, esa organización en conjunto con todos los productores debieron haber hecho entre Open, Home Meeting, One-to-One, debieron haber presentado por lo menos a 1,840 personas el negocio. Y es aquí donde yo hago paréntesis y nos damos cuenta de lo importante que es tener listas eficaces.
y que a cada persona que ingresa al negocio inmediatamente llevarlo a hacer la lista. Si asumimos que un productor eficaz no da 40, sino 30 presentaciones por mes, vamos a determinar la cantidad de productores eficaces que tiene esta organización, los cuales son los que provocan los 184 nuevos socios cada mes. 1.840 personas presentadas entre 30 presentaciones por productor. Estamos hablando que en esa red, para que produzca esos 120.000 business volume, debería haber 62 productores eficaces. Entonces, en el prediseño de la organización, quiero que la organización produzca así. O sea, yo puedo establecer y hacer y asumir ciertas cosas, porque tú como líder puedes diseñar tu organización elaborando después en la fase constructiva las estrategias necesarias para provocar que tu organización produzca de cierta manera. Y es ahí donde viene la identidad de cada grupo. Entonces, tú puedes diseñar, yo por lo menos yo estoy aquí diseñando esta organización. Yo establezco como mentor, como líder, establezco que yo quiero que mi organización produzca de esta manera, o sea, que cada productor eficaz mueva 120 puntos en turismo. ¿Ok? Entonces, si tengo 62 productores por 120, se está moviendo 7.440 business volume por producción de turismo que están haciendo los productores eficaces de la red. Porque una de las curiosidades que el presidente y yo estábamos conversando es que definitivamente el top productor de la red no es un top productor de turismo. O sea, los mayores vendedores de turismo de nuestras redes no son top productores de red. Y los top productores de red no son top productores de turismo. Y eso es algo que es interesante poder investigar el porqué y llevar a la organización, sobre todo al top productor de red, llevarlo a un equilibrio entre ser un top productor de red y un productor de turismo eficaz. ¿De acuerdo? Vamos a asumir que el resto de la organización, ¿ok?, vende 200 puntos. Por la información que tú puedes ver en tu agencia de viajes, en tu plataforma, todas las semanas se están enlistando los top de ventas. Y hay gente que repite cada semana. Y te das cuenta que una persona puede hacer 100, 200, 300, 400 puntos en una semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de personas que pueden estar produciendo 400, 600, hasta 800 puntos por mes en producción de turismo. Pero aquí yo voy a diseñar una organización donde el promedio del productor de turismo, el promedio del productor, porque sabemos que no todo el que entra lo hace. Así que no todo el que entra ni va a hacer la red ni va a producir. Pero yo voy a asumir que el resto, digamos, el top productor de turismo promedio de esta organización vende un promedio de 200 business volume al mes, que si le restamos la cantidad de puntos, ¿ok?, que mueve, es decir, 64.800 corresponde al volumen de turismo que yo estoy diseñando que genera esta organización de 120.000 puntos. El top de red está produciendo de esos 64.800 puntos de turismo, está produciendo 7.400, le resto y me dice que hay 57.360 puntos que lo están generando productores de turismo, ¿ok?, que yo asumí que mueven 200 puntos en promedio. Estamos hablando que esta organización que produce este movimiento está conformado por 285 ITAs, productores de turismo que mueven un promedio de 200 puntos al mes. Entonces, tengo una organización para yo obtener este resultado de tener un negocio que mueva este volumen de negocio. Tengo que tener una estructura de 62 productores de red eficaces que venden 120 puntos de turismo más 287 ITAs, productores de turismo que mueven un promedio de 200 puntos al mes. Entonces, ¿qué es lo que acabo de decir? ¿Qué características
de una estructura, ¿qué característica tiene una estructura que produce 30.000 puntos a la semana? Lo que acabo de decir, 62 productores eficaces que generan 900 productos de red, porque si cada uno de ellos hacen 30 presentaciones y tenemos la ley del 10%, quiere decir que ellos están trayendo o están adicionando a la red 3 nuevos socios, sea directos o sea en la profundidad de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un productor eficaz acá está moviendo 3 nuevos socios por 300 puntos, 900 puntos de red, de nuevas afiliaciones, más 120 puntos por turismo, haciendo un total de 1020 puntos por productor eficaz. Y como estamos hablando de un binario, la estructura o la distribución de esos 62 productores en el lado A, 2/3, debe ser 42 productores por un lado izquierdo y 20 productores por el lado derecho, tomando en cuenta de que estamos hablando de un código ITA sencillo de un solo centro de negocio. ¿Qué es lo segundo que tenemos? Para que exista una estructura o un negocio, o tu ITA que mueva 30.000 puntos a la semana, aparte de los productores de red eficaces, necesitas 287 productores de turismo que vendan en promedio 200 puntos al mes. Estamos hablando de 192 productores de turismo en el lado izquierdo y 95 productores de turismo en el lado derecho. Cuando yo tengo una visión Z y yo puedo elaborar una estructura de mi visión Z, ya no es tan fácil para mí soltar el proceso porque yo sé que no he hecho nada. Ya yo no voy a hacer el negocio porque voy a montarme en un escenario como Quicksilver o como Platino. Ya yo no voy a hacer la posición ejecutiva de gol para ganarme el encuentro ejecutivo y quedar bien con mi diamante, o etcétera, etcétera, etcétera. Ya esto lleva una significación mucho mayor y un sentido de propósito mucho más grande que simplemente generar los $1.000 al completar un ciclo siendo Golden Star. Esto nos lleva a pensar de una manera diferente y a estirar nuestra manera de ver el negocio en el justo lugar y verlo como empresario, enfocado en la producción, enfocado en la construcción de un sistema de distribución y de marketing del producto de la compañía. Esto significa que yo, para poder tener el 1 y 2, yo debería tener una red de afiliados de por lo menos 1.000 ITAs en mi organización. Tú dices, wow, qué fuerte, ¿cómo lo voy a hacer? No es tan difícil como lo piensas, como lo crees, ¿ok? No es fácil, pero es muy sencillo y ya muchos dentro de este negocio Vision Travel lo hemos hecho, ¿ok? Requiere un trabajo, requiere educación, pero requiere tener una estructura mental de empresario y una visión Z para no detener el proceso. Porque ¿qué pasa? Cuando logras una posición ejecutiva, cuando logras una producción de turismo, cuando logras subirte a la tarima, sientes que ya llegaste, ¿ok? Porque no hay una visión Z clara, porque no sabes cuál es la estructura a la cual tienes que llevar tu negocio y simplemente detienes el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando de que una red de afiliados, habiendo hecho un sistema constructivo correcto, que son los 9 pasos del patrón del éxito, elaborado, hecho de manera profesional, me debería dar una estructura como esta. Entonces, fíjense, en un principio hablamos que una estructura de 30.000 puntos, hicimos ciertos, digamos, iteraciones, suposiciones, estuvimos hablando de que a razón de 300 puntos por venta, estaríamos hablando de una organización que tiene 404 ventas al mes, no estábamos de alguna manera tan errados, ¿de acuerdo? Y fíjense cuál es el resultado del cálculo final, que es ese cálculo que tiene el ingeniero de, bueno, tantos pórticos, donde las columnas del piso 10 tienen tanta dimensión de 60 por 60, las del piso 8 de tanto por tanto, con tanto de acero, con tanto, etcétera, etcétera. O sea, ya hay una estructura más definida, porque esta inicial es un predimensionado muy básico que no te dice mucho,
No te dice quién provoca esas 404 ventas, pero ya tenemos una estructura un poco más definida, donde tener un negocio que me produzca 30.000 puntos por semana, estamos hablando que por la tercera forma, recordando que por la tercera forma de ganar dinero, estaremos hablando de alrededor de $10.000 al mes, solo por la tercera forma, sin contar el ingreso residual. Son dos tercios y un tercio, ¿sí? El lado izquierdo, lado derecho, estamos hablando de una estructura más definida, 42 productores eficaces de red, 192 productores de turismo al lado izquierdo, 20 productores eficaces de red del lado derecho, 95 productores de turismo al lado derecho, 234 ITAs productivos al lado izquierdo, 115 ITAs productivos del lado derecho, estamos hablando de 349 ITAs productivos, más o menos parecido al cálculo que hicimos de forma inicial, y eso tiene que ser aproximadamente, según mi experiencia, sobre la base de 800 a 1.000 afiliados, entre 600, 800 a 1.000 afiliados o distribuidores. Porque recordemos que una de las reglas del juego es que no todo el que llega firma, no todo el que firma paga, no todo el que paga lo hace, y no todo el que lo hace es el líder que tú estás buscando. Entonces, esta estructura de organización, estamos hablando que es una estructura sólida de un diamante que se está recalificando todos los meses, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, ¿qué tan lejos estamos con respecto a este cálculo celular, digamos, de un negocio con respecto a la visión de nuestra organización? Fíjense qué interesante. Miren lo que vemos acá. Ahí está nuestro doble diamante con el equipo de diamantes. Dice unidos por una visión, en una visión, 1.500 líderes, sobre la base de 1.000.000 de distribuidores. 1.500 líderes sobre la base de 1.000.000 de distribuidores en 25 países para el 2021. Ahora, esos 1.500 líderes, ¿qué son? Latinos, son diamantes, ¿qué son? Si tú dividieras 1.500 líderes entre 1.000.000 de distribuidores entre 1.500 líderes, estamos hablando que cada líder tiene en su red alrededor de 600 distribuidores. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros le ponemos al lado la estructura que acabamos de diseñar, que acabamos de calcular, nos estamos dando cuenta que esta visión es exactamente, o sea, esta estructura que vemos aquí es la estructura de uno de estos 1.500 líderes. Entonces, este es el cálculo estructural de cómo debe verse un negocio que produce 120.000 puntos al mes. Y esta estructura es uno de los 1.500 líderes que tenemos como visión dentro de la GTI. Estamos hablando que la visión de la GTI, de nuestra organización, son 1.500 diamantes. Entonces, cuando tú tienes eso claro, ya tú no te paras hasta que eso suceda en tu negocio. Ahora, yo te estoy poniendo un ejemplo de 30.000 puntos. Un ejemplo de producción, pero esa producción la tienes que establecer tú, y sobre la base de esa visión Z, tú te vas conjuntamente con tu mentor a establecer cómo se ve una estructura que produce lo que tú quieres que produzca en cuánto tiempo, ¿ok? Diseñas la estructura y tú no te vas a parar hasta que eso suceda. Cuando tú entiendes eso, es más difícil que tú puedas soltar el proceso, ¿de acuerdo? Porque vas a ser un empresario que constantemente está innovando, constantemente está probando, constantemente está mejorando y haciéndose profesional para alcanzar el modelo estructural que diseñó, y se va a ir dando cuenta en el camino de cosas que no están funcionando y va a ir ajustando para que esa estructura se dé conforme a lo que has establecido. En esta estructura, 42 productores eficaces. En el caso del lado izquierdo, recuerden, 42 productores eficaces que hacen 1.000 puntos, o sea, 120 de turismo, 900 de afiliaciones y 192 productores que tienen un promedio de producción de turismo de 200 puntos. Entonces, igualmente el lado derecho, la pregunta ahora es, ¿qué tengo que hacer para que eso ocurra de esa manera? Vamos a la fase constructiva. Dice, ¿cómo y qué debo hacer para construirla? ¿Y cuánto tiempo a mí me puede llevar construir? O sea, ahí viene ahora el cómo.
Porque muchas veces nosotros estamos enfocados en el cómo y no estamos enfocados en el para qué lo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué, digamos, tu líder, tu patrocinador dice 3 personas en 30 días? Y claro, forman parte de un plan macro. A veces no lo entendemos en el principio y por eso te estoy llevando a que nosotros nos ejercitemos en la forma de pensar del liderazgo. Entonces, resumiendo, este negocio, la visión Z es ver ese final desde el principio, o sea, el arquitecto dibuja y visiona un resultado final hecho, realizado. Un resultado final realizado. Visión Z. El ejemplo, quiero un negocio que mueva un volumen de 30.000 puntos por semana. Entonces viene el mentor, el ingeniero, el que conoce estructura, el que ya sabe las reglas del juego, cómo funciona este negocio, dimensiona el dibujo y establece las dimensiones de la estructura. O sea, ¿qué tiene que pasar o cómo debe verse esa estructura para que se vea conforme al arquitecto la dibujó? Entonces, para obtener ese resultado, la organización debe tener las siguientes características. Estoy haciendo un ejemplo X, 100 productores, 300 vendedores, tantos ejecutivos. ¿Sí? Entonces, después viene el maestro de obra, donde las escuelas del negocio nos permiten ser los mejores maestros de obra, los mejores constructores, los mejores hacedores. El que construye, el que frisa, el que bate la mezcla en la calle, todos los días dando el plan. ¿Sí? Entonces, el maestro de obra conoce el proceso, las fases, las etapas, cronogramas y los rudimentos necesarios para edificar esa organización conforme a las características establecidas por el ingeniero para que se cumpla la visión del arquitecto. ¿Ok? Conforme a esas características, es decir, viene el ingeniero y le entrega al maestro de obra los planos donde establecen las medidas de las columnas, la cuantía de acero, la cuantía, qué tipo de concreto debe utilizar, si 210, si 120, etcétera, etcétera, dependiendo del tipo de obra, y comienza la construcción. Yo les estoy, digamos, haciendo un despiece de cómo funciona nuestro negocio, entendiendo que todo corre al mismo tiempo. Entonces aquí vemos una, y no es el objeto de este video, digamos, lo voy a poner aquí para que podamos ver mejor. No es el objeto de este video, pero podemos ver en la fase constructiva, la fase del maestro de obra. O sea, tenemos una regla de juego que ya la vimos, y que aparece de forma orgánica, aparece un productor eficaz de cada 5 a 10 personas en profundidad, dependiendo del nivel, de la calidad de la lista del líder. Es decir, de tu lista. ¿Ok? Del nivel de confianza de esa lista de las personas tienen contigo. Depende mucho de tu background y del nivel de confianza que esas personas tienen contigo. Y el nivel de respeto. Eso puede, por eso, variar entre una y otra. Por eso es que tenemos que hacer una lista lo suficientemente amplia y que tú puedas colocar allí a todo el mundo y que podamos luego clasificarla y por fases comenzar a trabajarla. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay muchos, digamos, mitos de por qué personas entran a este negocio. Hay muchas razones por las cuales entran a este negocio, pero yo entré porque mi patrocinador, que es romano, que siempre toda la vida ha gozado de un gran respeto de mi parte, estaba dentro de este negocio. Entonces, el pensar que Romano, nuestro diamante romano, Pecci Feltri, estaba dentro de este negocio, me dio a mí la confianza de firmar y pagar y entrar. Entonces, en un principio, la gente entra al negocio por ti. La razón eres tú, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos una lista eficaz. Entonces, digamos que de manera orgánica, ese productor de forma orgánica sale entre 5 a 10 en profundidad, dependiendo del movimiento de esa lista, del volumen de esa lista y de la calidad de esa lista. ¿Sí? Estamos hablando que el lado A y B, entendiendo que el primer productor eres tú, estoy dibujando a los productores eficaces que dan más de 30 presentaciones al mes, que son productores de turismo, que no fallan a ningún evento, que promueven el sistema educativo, que están en la cumbre de liderazgo, etcétera, etcétera, aprovechando la promoción. Estamos hablando de que comienza a trabajar la profundidad, y eso lo vamos a hablar en un siguiente video, que es el cómo trabajar la profundidad,
y comienza a trabajar en equilibrio ambas líneas, y decimos que por cada 5, ¡pum!, aparece otro productor y un tercer productor. Tenemos el primer productor eficaz eres tú, comienzas a trabajar la profundidad conjuntamente con tu línea de auspicio, conjuntamente, no solo, este no es un negocio de llanero solitario, conjuntamente con tu línea de auspicio, y si tu línea de auspicio no está en la ciudad, apaláncate con ella por teléfono, le preséntale a tus prospectos por teléfono, y después les voy a explicar cómo se hace eso. Una vez que esa persona está en seguimiento, y haciendo un paréntesis, una persona que está en seguimiento, si tu patrocinador y tu línea de auspicio no está en la ciudad, coordina con tu línea de auspicio conexiones vía online permanentes para hacerle cierre, contestación de preguntas a esas personas que están en proceso de ingreso, que están en seguimiento. ¿De acuerdo? Pues después vamos a hablar de ese punto. Entonces, aquí estás dando 30 planes, comienzas a trabajar la profundidad conjuntamente con tu patrocinador, con tu línea de auspicio, aparecen 2 primeros productores en tu negocio, entonces ya no son 30 planes que se dan al mes, ya no son 40 planes que se dan al mes, son 120 planes que se dan al mes. ¿Ves cómo funciona la duplicación? ¿Ok? En los puntos azules tú te estás multiplicando, o sea, estás trayendo nuevos socios a la compañía, pero en los puntos rojos tú te estás duplicando. Hay una diferencia entre multiplicarse y duplicarse. Duplicarse es que tú consigas dentro de tu red personas que te duplican a ti en todo. Por eso es la pregunta básica es, lo que yo estoy haciendo en mi negocio, ¿cuántas personas como yo quiero en mi negocio? Si la respuesta es ninguna, necesitas rápidamente convertirte en un productor eficaz y trabajar en los hábitos, y trabajar en el porqué, y trabajar en la visión rápidamente, y puedas hacer un relanzamiento de tu negocio. Sigues trabajando la profundidad, y aparecen otros 2 productores más, ¿sí? Donde hay 1, 2, 3, 4, 5 productores que están dando 40 presentaciones al mes. Estamos hablando de 200 presentaciones. Y obviamente, por supuesto, tu ingreso comienza a crecer de forma exponencial. Tu negocio comienza a crecer de forma exponencial. Entonces, cuando tú entiendes que este negocio se edifica de esa manera, tú te vas a dar cuenta que no es negocio para ti pararte cada 15 días. Que no es negocio para ti detener el proceso. Que no es negocio para ti dejarte llevar por el doble ánimo, o porque alguien te dijo que no, o dejarte llevar por el temor de no tener el dinero. Señores, aquí la única manera de que tú no cobres es que no trabajes. La única manera de que tú no produzcas dinero es que tú no entiendas que esto hay que hacerlo todas las semanas hasta que funcione. ¿Ves? Entonces, cuando generas esa venta, cuando generas ese nuevo socio, no es que te vas de pronto al cine o a la playa o vas a descansar, porque todavía falta una estructura que montar. Nos gratificamos demasiado rápido. ¿Me explico? Entonces, tenemos que migrar a un pensamiento empresarial y dejar de ser simplemente un hacedor de cheque. Como ya produjo un cheque de $500, ya puedo solucionar tal vez un mes, 2 meses estando, digamos, en Venezuela, y ya me siento tranquilo. Entonces, vamos a transicionar de una mentalidad de simplemente producir dinero a una mentalidad de construir un sistema de distribución de bienes y servicios, que es lo que hace todo empresario. Entonces, para ya finalizar, ¿cuál es la médula espinal de todo esto? O sea, ¿cuál es la, digamos, la unidad básica de todo esto? Ser tú un productor eficaz y conseguir a muchos como tú. Eso es todo. ¿De qué se trata este negocio? ¿De qué se trata? O sea, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el punto de secreto dentro de este negocio? 1, ser un productor eficaz, y 2, conseguirte muchos como tú. Ya. Pero si tú no eres un productor eficaz, no te vas a poder conseguir muchos como tú, porque una de las reglas del juego es que todo se duplica. Entonces, cuando la gente entra a tu negocio, te puede encontrar entonces probablemente con un líder muy chévere, que es lo que está gerenciando el negocio y no lo ve en la calle dando presentaciones y produciendo para su negocio.
Entonces, entender 3 fases básicas, ¿ok? Primero, ser tú un productor eficaz. ¿Cómo sabes si lo eres? Bueno, das 30 presentaciones o más al mes, estás presente y eres un promotor efectivo de todos los eventos, y un promotor efectivo de todo el evento no es que estás en el Open sentado y que estás sirviendo en el Open, es que estás en el Open y tienes 3 invitados, 5 invitados, 10 invitados, y de tu organización están tus socios con sus invitados. Es que en el seminario tú llevas un récord, que en el primer seminario llevaste 20 personas, en el segundo saltaste 30 en tu organización, en el tercero saltaste 60. Ay, eres un promotor efectivo. Tercero, vendes turismo. Vamos a establecer a partir de este momento que un productor eficaz debería estar moviendo 100 puntos personales o más. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos, bueno, qué operaciones y qué estrategias debemos elaborar como equipo para comenzar a producir 100 puntos, todos aquellos que están desarrollando la red. Ingresas a tu red por lo menos de 2 a 3 personas al mes. Si tú no estás ingresando ni una persona al mes, no eres un productor eficaz todavía. Entonces, tengo que convertirlo, o sea, yo tengo que preocuparme. Y el secreto aquí es preocúpate por ti. A veces estamos tan enfocados en la organización y en ayudar a la organización y te olvidas que el más importante en tu organización eres tú, y que tú tienes que ser ese productor eficaz para que tú puedas emular con el ejemplo. Y para eso, ¿qué herramientas tienes para convertirte en un productor eficaz? Lo primero es la mentoría. Tú no puedes estar desconectado de tu mentor. Y no solamente es hablar o saludarse todos los días por WhatsApp o por una llamada telefónica. Es que tú cada 15 días, cada 30 días máximo, tú tienes que reunirte con tu mentor y mostrar los números. Un productor eficaz es una persona que lo anota todo. Segunda herramienta, el sistema educativo. Las escuelas de negocio, las noches de networker. Te entregan los rudimentos, o sea, el hacha, la pala, ¿sí? La mezcladora, los rudimentos necesarios para hacer técnicamente el negocio, para aprender a hacer llamadas efectivas, para presentar de forma efectiva. Te enseña el sistema educativo a moldear tu carácter y te enseña a liderar. Y la tercera herramienta, por supuesto, para convertirte en un productor eficaz es la acción. Porque un productor eficaz se mide por el resultado. Si no estás patrocinando, si no se está vendiendo un mínimo de puntos al mes, no me puedo llamar productor eficaz. Segunda fase para ejecutar la médula espinal, que es ser un productor eficaz y conseguir muchos más como tú. Permiso. Multiplicarte. O sea, tú eres un productor eficaz, tú decides a partir de este momento en convertirte y trabajar en ti y convertirte en un productor eficaz y mantenerte en el tiempo hasta lograr la estructura que se ha establecido. Y el siguiente paso es trabajar la profundidad. O sea, tú vas a comenzar a multiplicarte, que es simplemente patrocinar nuevos socios. No toda persona que entra lo va a hacer, ¿sí? Es un error decir que cuando tú traes a alguien más ya te duplicaste. No, no te duplicaste, te multiplicaste. Duplicarse es un concepto mucho más profundo. Entonces, segundo, ¿qué tengo que hacer? Pues multiplicarme, comenzar a desarrollar la red, traer nuevas personas al negocio. ¿Y cómo lo vas a hacer? Trabajando la profundidad. ¿Mediante qué método? El plan 1x3, que es el plan que yo siempre he enseñado. Porque ya muchos de ustedes lo conocen. Si no, voy a estar elaborando un video de cómo desarrollar el plan 1x3, que es el plan que me ha hecho crecer en mi negocio. Y la tercera fase, simplemente duplicarte, y la palabra clave aquí es liderazgo. La palabra aquí clave es liderazgo, es decir, si tú no eres un productor eficaz, no puedes liderar con el ejemplo, no te vas a duplicar. ¿Me explico? Entonces, son 3 fases básicas. La médula, ser un productor eficaz y conseguir a muchos como tú, pero en medio de ese punto 1 a conseguir a otro como tú, tengo que hacer un trabajo que es la multiplicación. ¿Cómo? Trabajando la profundidad. Entonces, debo ser yo un productor eficaz, debo multiplicarme y duplicarme. ¿Qué es duplicarme? Conseguir a otra persona que hace exactamente lo mismo que yo, y te vas a conseguir con la sorpresa que te vas a encontrar con personas que no solamente te van a duplicar, sino que te van a pasar.
que van a ser mejores que tú, que dan más presentaciones que tú, que corren más que tú, y esa es la mayor bendición y lo mejor que te puede ocurrir en este negocio. Entonces, ¿cuál es la base de todo? La base de todo es ser un productor eficaz, tener una lista eficaz. La base de todo acá es que tú seas un productor eficaz y que tengas una lista eficaz y que te conviertas en un experto en sacarle lista a la gente, porque no te vas a poder multiplicar si no te conviertes en un experto de sacarles un meeting a toda persona nueva que está ingresando. Bueno, finalmente, pues ya esto es lo que yo quería compartir con ustedes. En una próxima entrega voy a estar explicándoles cómo trabajar esa profundidad y el plan 1x3, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que esa estructura nos dio 1000 distribuidores. ¡Wow! Tengo un año en este negocio y no tengo 10 personas. Pudieras decir, bueno, este es tu punto cero. Vas a poder identificar por qué no lo habías hecho hasta ahora, pero cuando tú tienes una visión clara, es más difícil de que puedas soltar el proceso, cuando entiendes lo que hay que hacer, cuando entiendes cuál es el llegadero de tu negocio. ¿Sí me explico? Entonces, te vas a dar cuenta que con el plan 1x3, el proceso de multiplicación es rápido, y si yo lo hago consistentemente, es decir, no paro, es más, es un reto que yo te lanzo en este momento. ¿Qué pasaría si tú, por 2 años consecutivos, hicieras el negocio dando 30, 40 presentaciones con un sistema de plan 1x3 sin parar? Yo te doy ese reto, sin parar. Y te aseguro que esa estructura la vas a tener. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos muy pronto para explicarles cómo se corre ese plan 1x3 y cómo tú, de forma simple, podemos llegar y alcanzar esa estructura, pero la base de todo es que tú decidas definitivamente ser tú ese productor eficaz. Dios les bendiga y nos vemos